acerca de los bautismos. Y los que están aquí pueden abrir sus Biblias. Vamos a comenzar en Mateo, capítulo 3. El Evangelio según San Mateo, capítulo 3. Vamos a realmente estar en muchos versículos. Vamos a estar mirando varios textos de la palabra de Dios en cuanto a estudiar esto acerca de los bautismos. Oremos. Padre, gracias te damos por esta tarde y por esta celebración, Señor, de esos dos jóvenes que quieren hacer, que van a hacer esta proclamación pública, Señor, de su fe. Pedimos que ahora nos ayudas a entender, Señor, este proceso, esta ordenanza de bautismo. Y, Señor, que podamos estar bien preparados para celebrar con ellos, Señor, su bautismo en este día. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor Jesucristo dio a la iglesia dos ordenanzas. Que uno es el bautismo y el segundo es lo que celebramos la primera semana, el primer domingo de cada mes, y que es la cena del Señor. Y hoy tenemos el privilegio de celebrar el bautismo de ciertos hermanos. Aquí en Mateo capítulo 3, versículo 11, la palabra de Dios dice, y ese es Juan el Bautista que está hablando: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Ese es el bautismo de Juan el Bautista que hacía en el desierto, preparándoles para la venida del Mesías. Y dice, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí está hablando del que bautiza, el bautizador, podemos decir, es el Señor Jesucristo. El que viene detrás de Juan el Bautista. Y eso es todo el narrativo de Juan el Bautista, de su nacimiento, del nacimiento de Jesús, nos habla de eso. El bautizador es el Señor Jesucristo. Y esta palabra bautizar es una palabra que en el griego quiere decir sumergir. El que viene para bautizar, el bautizador, podemos decir, va a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Espíritu Santo y en fuego. Eso es muy importante. Él bautiza en Espíritu Santo como Salvador y él bautiza en fuego como juez. Eso es muy importante, porque muchos, y vamos a estudiar los dones espirituales, quieren el fuego del Señor. Aún hay iglesias que cantan fuego, fuego, que cae el fuego del Señor, y en inglés y en español, no solamente en español. Y el fuego significa juicio. Él bautiza en Espíritu Santo como Salvador y él bautiza en fuego como juez. Eso quiere decir que todo el mundo va a ser bautizado. Todo el mundo, aunque quieres o no, vas a ser bautizado. Todo el mundo. Unos en el Espíritu Santo, los creyentes, y otros en fuego, los inconversos. Pero todos van a ser bautizados. Así. Esta palabra bautizo representa dos, pero aquí representa dos en la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento más, representa dos cosas distintas. Es la misma palabra con dos sentidos. Uno está hablando del rito de el bautismo y el otro se habla del bautismo espiritual. El rito del bautismo y el bautismo espiritual. Si vamos a Marcos capítulo 16, en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, este es el mandato del Señor: a ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura.
el que creyere y fue bautizado será salvo. Ahí parece que está diciendo para ser salvo necesita ser bautizado. Aquí está hablando del bautismo espiritual. El que cree y fuere bautizado por el Espíritu Santo, ese será salvo. No está hablando del bautismo en agua. Aquí está haciendo referencia del bautismo espiritual. El del Espíritu Santo en la conversión. Porque en 16 dice, y el que no creyere será condenado. Ahí no habla del bautismo, porque el que no creyera no va a ser bautizado en el Espíritu Santo. Eso es importante. ¿Ok? Esto explica el apóstol Pablo en capítulo 6 de Romanos. Si vamos a capítulo 6 de Romanos, él explica este bautismo. En Romanos capítulo 6, versículo 3, está hablando aquí. Primero, versículo 2 dice que si nosotros hemos muerto al pecado, ¿cómo es que viviremos aún en él? Si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Pero en versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque fuimos bautizados, es sumergidos o identificamos con su muerte. ¿Por qué? Porque es mi muerte. Él murió mi muerte, el que era mío. Y el que era de todo creyente, Él murió por nosotros. Y luego, porque en versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. En una nueva vida. Versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más el pecado. Eso es el bautismo, que nosotros somos sumergidos en la agua. Eso simboliza lo que Pablo está hablando aquí. Pablo está hablando aquí que nosotros identificamos, somos crucificados juntamente con Cristo, y nosotros morimos y somos sepultados. Y luego resucitamos en una nueva vida, como Cristo, es lo que está diciendo. Y ya no somos esclavos del pecado como era antes. Ya nosotros somos libres del pecado, pero esclavos de la justicia. Como en Colosenses capítulo 2, versículo 12, dice, sepultados con Él, con Cristo, en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que Dios le levantó de los muertos. Lo que acabamos de ver en estos versículos, en Marcos 16, Romanos 6, Colosenses 2, está hablando del bautismo espiritual. Espiritual. Y eso es en 1 Corintios capítulo 12. Lo que vamos a estar estudiando. 1 Corintios capítulo 12. Hermanos, este versículo es la clave del bautismo en el Espíritu Santo. Este es un versículo que deben a memorizar. Porque aquí dice, hablando a la iglesia, porque por un solo Espíritu que todos fuimos todos bautizados en un cuerpo. Eso nos dice que ese bautismo es el espiritual, porque todos, él puede decir con confianza, todos fuimos bautizados, todo creyente. Aunque unos todavía no fueron bautizados en agua, aquí dice todos fuimos bautizados. Dice, en un cuerpo, sea judío o griego, o puede decir judíos o griegos, sean esclavos o libres, todos
nos dio de beber de un mismo espíritu. Aquí está diciendo que todos fuimos bautizados en un cuerpo. Cuando nosotros somos bautizados en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, por el Espíritu fuimos bautizados, somos colocados en el cuerpo de Cristo. Todo creyente que es bautizado, que recibe el Espíritu Santo, es colocado en el cuerpo de Cristo. Y como dice en versículo 18, ha colocado los miembros, cada uno de ellos, como Él quiere. Y también recibimos el Espíritu Santo. Todo creyente en el bautismo del Espíritu Santo es puesto en el cuerpo de Cristo y recibe el Espíritu Santo a morar en Él. Eso es lo que quiere decir aquí cuando dice que nosotros todo nos dio de beber de un mismo espíritu, que es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso es muy importante. Este versículo es clave para la doctrina de el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. ¿Okay? Es imposible que un creyente no ser bautizado en el Espíritu Santo. Imposible. Porque si eres creyente, eso ocurre. Y pasa, hermanos, una sola vez en tu vida. ¿Ok? Una sola vez. Uno no recibe Cristo y luego después recibe el bautismo del Espíritu Santo, hablar lengua. No. Uno recibe Cristo cuando es bautizado en el Espíritu Santo una sola vez, ya no más. Ocurre una sola vez. La llenura del Espíritu Santo es otra cosa. Eso es otro estudio. La llenura del Espíritu Santo ocurre vez tras vez. En Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Ese verbo es un verbo presente y es un aorist verb, que quiere decir que es una acción continua. Ser siendo siempre llenos del Espíritu Santo. Es un imperativo, pero no siempre estamos llenos del Espíritu Santo. Eso es controlados. Eso es diferente. Eso es bautizados en el Espíritu Santo. Ahora, el bautismo en agua. Todo lo que hemos visto es bautismo del Espíritu Santo. Ahora, lo que es el bautismo de agua que vamos a celebrar hoy, simboliza lo que ocurre en la vida del creyente en ser bautizado por el Espíritu Santo. Por eso nosotros lo llamamos el bautismo en agua. Eso es lo que vamos a celebrar hoy. Bautismo de un creyente. Del creyente. Muy importante. Es una proclamación pública de tu fe y nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Ahora, ¿quién es el que debe ser bautizado en agua? Pues vamos a ver unos textos en la palabra de Dios en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, comenzando capítulo 2, porque el libro de los Hechos es el libro histórico. Y ahí es cuando nace la iglesia, ahí es cuando los primeros son bautizados en el Espíritu Santo, en capítulo 2. Ahí nace la iglesia, ahí es el bautizo en el Espíritu Santo, es la promesa del Padre, que recibirán poder cuando son bautizados por el Espíritu Santo. Y son bautizados en agua, dando esa proclamación pública. En Hechos capítulo 2, versículo 41 dice: así que los que recibieron la palabra, su palabra, fueron bautizados. Lo que está diciendo ahí es los que creyeron y fueron los que creyeron. ¿Por qué puedo decir recibieron su palabra y creyeron? En Juan 1:12 dice: los que creyeron en su nombre, dice a los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por esa razón puedo decir que los que le recibieron su palabra, son los creyentes, fueron bautizados y añadieron a la iglesia en aquel día 3,000. Esto es el bautismo de agua. Y es significante, porque muchos van a decir: ¿por qué no es el bautismo de Espíritu Santo? Porque está hablando de creer. Es porque aquí en este tiempo, en este contexto,
estaban dando proclamación público. 3,000 personas fueron bautizados en agua en ese mismo día, que era algo peligrosísimo hacer, porque inmediatamente serás expulsado de la sinagoga, expulsado de la ciudadanía de los judíos, tal vez pierdes tu trabajo en identificar con Cristo. Y eso es lo que estaban haciendo, se estaban bautizando. Y 3,000 en un día hicieron esa proclamación. Y el contexto de lo que pasó después de eso, en que perseveraban y todo, muestra que ellos hicieron esa declaración pública y fueron bautizados. Y ahora, como vimos del eunuco en capítulo 8 de Hechos, versículo 35, dice: entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, desde lo que estaba leyendo en Isaías, yendo por el camino, anunció el evangelio de Jesús. Esto muestra la única manera de ser salvo es por fe en Jesús. Dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado al hombre en que el hombre puede ser salvo. Solamente fe en Jesús. Solamente. Y muchos dicen, y los que viven donde Jesús no es anunciado, los indígenas en tribus, donde la única manera de ser salvo es por fe en Jesús. Por fe en Jesús. No hay otra manera. Y aquí lo muestra Felipe con el eunuco. Aquí dice, comenzando desde que anunció el evangelio de Jesús, yendo por el camino y llegaron a cierta agua, dijo el eunuco. Él nació de nuevo. ¿Y qué me impide de ser bautizado en agua? ¿Qué me impide ser bautizado? Dije, si crees de todo corazón, bien puedes. Si has nacido de nuevo, porque uno no puede creer hasta que una regeneración, Dios te da la fe de creer. Si crees de todo corazón, puedes. ¿Puedes qué? Confesar con tu boca que Jesús es el Señor, creer en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Sí puedes. Felipe, si tú crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro. Descendieron a ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Los sumergió. ¿Cómo sabemos eso? Porque en versículo 39 dice, cuando subieron del agua, ya no estaba Felipe. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe, el eunuco no le vio, mas siguió gozoso en su camino. El eunuco venía poco confuso, se fue gozoso porque ya era salvo y fue bautizado en agua, sumergido en la agua. Interesante. En Hechos 12 también, en la ciudad de Samaria, dice, pero cuando creyeron a Felipe, anunciaba el evangelio del reino, en el nombre de Jesús se bautizaban hombres y mujeres. No es el bautismo del Espíritu Santo, no está hablando porque no hubiera dicho se bautizaron. No, hombres y mujeres estaban bautizándolos en agua. Ahora, capítulo 10. En capítulo 10 extiende el evangelio. Aquí en 8 es samaritanos. Son mezcla de judío y gentil. Aquí son gentiles en la casa de Cornelio. En versículo 43 de Hechos 10. De este dan testimonio todos los profetas, todos los que en él creyeron, recibieron perdón de pecados por su nombre. Mientras que hablaba Pedro, mientras que Pedro estaba dando las verdades del evangelio, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. Ellos son nacidos en espíritu hay, y los fieles de la circuncisión habían venido con Pedro, se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro,
Pues acaso algo impide el agua. El agua. Algo impide el agua. Dice aquí, para que no sean bautizados, estos reciben, que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, ¿quién pide el agua? Está hablando del agua. ¿Quién pide a ellos hacer una proclamación pública de su fe? Y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen algunos días. La casa de Cornelio. Luego en capítulo 16 en Filipos. En Filipos nace la iglesia en el viaje misionero de Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Y en capítulo 16, versículo 14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Ella adoraba a Dios, estaba orando y el Señor abrió su corazón para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ella adoraba a Dios, era una devoto a Dios, pero no era creyente todavía. Y cuando fue bautizada es Lidia y su familia nos rogó diciendo que habéis juzgado. Dios le abrió su corazón para creer y luego fue bautizada ella y su familia en agua. En versículo 23, el carcelero en la misma ciudad. En 27 dice, despertando el carcelero, metieron Silas y Pablo en la cárcel en Filipos, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Y estudiamos todo eso porque iba a costarle la vida. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Tú y tu casa quiere decir que tu casa tiene el privilegio de escuchar el Evangelio y pueden ser salvos. Tú y tu casa. Y él, tomándose de aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Eso es el carcelero a Pablo y Silas porque les azotaron. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Eso es el bautismo en agua después que él creyó. Ahora la pregunta es, ahora en todos estos versículos, ¿qué hubo para ser bautizado? Era una fe genuina. Era esa profesión de fe del creyente. Y un nuevo nacimiento. Por esa razón, el que va a ser bautizado tiene que ser alguien de edad. De edad que puede hacer esa proclamación de fe. De entender lo que es el Evangelio y también de dar evidencia de una vida espiritual genuino. También tener ese entendimiento de lo que es confiar en lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. A confiar lo que hizo en la cruz para salvarnos. ¿Y por qué es que necesitamos salvación? Eso es lo que uno tiene que creer. Tiene que entender, tiene que tener suficiente edad para entender el Evangelio, también tener o exhibir una vida, ¿cómo se dice? Espiritual, evidencia en su vida.
entendimiento de lo que es confiar en el Señor Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz de Calvario para salvarnos, para eso se necesita, para ser bautizados en agua. Un nacimiento espiritual. Unos dicen, pues no me gustaría hacer eso, es necesario. Es necesario. Pues hay muchas iglesias, incluso la Iglesia Católica Romana, que dice que es necesaria. Enseña, es necesario para salvación. Que si no estás bautizado no puedes ser salvo. La palabra de Dios dice que nosotros somos salvos ¿por qué? Nosotros somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Salvos. Justificados solamente por fe aparte de la ley. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Romanos 3:21. Es a decir que es para salvación, el bautismo es como los que decían que era también necesario que se circunciden en Gálatas. Los dos son símbolos de una nueva vida, pero el bautismo y la circuncisión verdadero es del corazón. Ahora, no es para salvación, es por obediencia. ¿Ok? Obediencia. Mateo capítulo 28. Versículo 19 dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa palabra discípulos es alguien que ya es creyente. Hacer discípulo, un discípulo es un aprendiz creyente. Esa palabra es mathetes en el griego. Un discípulo es un creyente aprendiz, uno que está aprendiendo. So aquí dice ir a ser creyente aprendiz, mathetes, a todas las naciones y luego ya son creyentes bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Creyente, el Señor Jesús dio un mandato, que todos los que creen en Él sean bautizados. Ahora, ¿es necesario para salvación? No. Pero es un mandato, es un imperativo del Señor. Ahora, unos dicen, hay beneficio en ser bautizado. Sí, es la bendición que viene por estar en la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Okay? Es la bendición que viene por estar en la voluntad de Dios y que viene por ser obediente a Él. Y también es el gozo de dar profesión público de tu fe y tener un buen concepto físico que podemos ver de la muerte y resucitar del Señor Jesucristo en el lavamiento de nuestros pecados. Eso es importante. Es símbolo. La agua es el sepulcro. El creyente se muere al viejo hombre y cuando sale de la agua, símbolo porque ya es un creyente, sale como andar en nueva vida, como creyente. Pero nosotros sabemos, es solamente un símbolo. Estos son verdades tremendos de pasar por las aguas del juicio, justificados, de morir, resucitar con Cristo teniendo nuestros pecados lavados. Es una bendición tremenda. Ahora, como repaso para que nosotros podamos entender bien lo que es. ¿Qué beneficia
obediencia. Bendición de estar en la voluntad de Dios, gozo de hacer una proclamación pública. Y el Señor Jesucristo dice, el que me confiesa delante de los hombres, ¿qué? Yo le confesaré delante de mi Padre. ¿También es necesario para salvación? No. El ladrón en la cruz no tuvo la oportunidad de ser bautizado y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero si tienes oportunidad, si no mueres antes, debes ser bautizado. No hay razón por no ser obediente a la palabra de Dios y al Señor. Tal vez te conviertas y no tienes esa oportunidad y te mueres. No vas a ser bautizado. Vas a estar con el Señor. Pero en el Nuevo Testamento, como vimos, todos fueron bautizados en agua. No era cuestión. ¿Quién puede ser bautizado? ¿Hay edad? No hay edad, como vimos. Solamente requiere una profesión de fe genuino. Muestra una vida espiritual. Y sabe lo que es confiar en lo que Dios hizo en la cruz de Calvario. Eso es la proclamación pública de la fe en el bautismo. Ahora nosotros vamos a gozar con el bautismo. Si se pueden entrar en la agua. ¿Ya están listos? ¿Aló? Ahí vienen. ¿Pueden entrar en la agua? ¿Está calentito? Entra a los dos. ¿No está caliente? ¿Está frío? Ay, qué bueno. No prendí el calentón, yo pensaba que iba a estar caliente. Y ahí viene Pablo. Pablo es el primero que, give us your name, tu nombre, y luego. ¿Pablo qué? Maduré. En cuanto maduré. Ok. ¿Pueden poner uno en cada lado? Hola, dice. Ok. Pablo, porque hiciste esta proclamación pública de tu fe y porque confiesas que Jesús es el Señor y Dios lo levantó de entre los muertos,
Te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya. Gloria a Dios. Para él no estaba frío el agua. Okay, Nelly? Is it cold? Nah. Ni lo siente. Cuidado. Ahí está. Don't worry, it'll pick up your voice. Está bien. Pues por hacer esta proclamación público, a confesar que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Woohoo! Gloria a Dios. Es un gozo mirar a unos jóvenes bautizarse. Vamos a orar, a darle gracias a Dios por ese tiempo y esos testimonios. Padre, en esta tarde te damos gracias, Señor. A mirar unos dos jóvenes, Señor, listos para proclamar a Cristo Jesús, para seguir, Señor, en tus caminos, para exhibir una vida espiritual, Señor, y con el deseo de servirte, Señor, y confiar en todo lo que tú tienes delante de ellos, sabiendo para ellos el vivir es Cristo, Señor, y a vivir la vida, Señor, que realmente te agrade. Pedimos que los bendices, Señor, y que les ayuda, Señor, en esta vida que hoy en día es tan difícil, con tantas diferentes creencias, Señor, que pueden estar bien cimentados en la roca,
que es Cristo Jesús. Pedimos tu ayuda en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie por el último canto, por favor. Pueden tomar asiento. Los bautizados pueden pasar. Ya está. ¿Y Nelly? ¿Todavía está cambiando? No olviden, hermanos, a felicitarlos, porque esto es algo no fácil de hacer, especialmente dar el testimonio en frente de todos. En la iglesia primitiva,
podías perder tu vida en hacer lo que ellos hicieron. Hoy no vamos a apedrearlos, pero estamos esperando. Dale gracias a Dios por ellos. Quiero orar por ellos y luego vamos a ser despedidos. This is yours. Si cantamos otro canto. ¿No quieres hacer otro testimonio? Stay here, because we're going to pray. Vamos a orar por ustedes. Ahora, les exhorto, si no se han bautizado, como dice Felipe el eunuco, o el eunuco mismo dijo, ¿qué me impide? ¿Qué me impide? También Pedro, a los de la familia de Cornelio, decía, ¿qué impide las aguas del bautismo? Nada. Nada, solamente requiere la fe en el Señor Jesucristo. En ese entonces todos fueron bautizados y como vimos en Hechos 2:41 era algo crítico. Felicidades. No olvidan a felicitar a estos dos jóvenes por su bautismo hoy en día. Come here. I'm going to pray for you. Vamos, ayúdame a orar por ellos, por sus vidas. Y que realmente viven una vida que glorifica a Dios. Padre, en esta tarde te damos gracias por este tiempo que tuvimos aquí, Señor, en este servicio, en ver los bautismos y los testimonios de estos dos jóvenes. Pedimos, Padre, que tú obras en sus vidas ahora que tienen el Espíritu Santo morando en ellos, ya lo han tenido. Pedimos, Padre, que ellos pueden todos los días ser controlados o llenos del Espíritu Santo. Y como dice en tu palabra, dando gracias a ti por todo siempre. Pedimos ahora, Señor, que nos vamos a despedir, que nos guardas en el camino, Señor. Gracias por todos los que han estado aquí. Bendiciones, Señor, a ti por lo que tú has hecho en nosotros y en la vida de estos dos jóvenes. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya los puede felicitar. Ya están despedidos. You can go down.